Filipenses 2. ¿Qué significa kenosis? Significa vaciamiento. Vaciamiento. Vaciamiento quiere decir que, por eso dice el verso 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó así, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso cuando Pilato lo interroga, el cordero que llevaban al sacrificio en el Antiguo Testamento tenía que ser un cordero examinado por la ley y por el sacerdote. El cordero no podía tener una lagaña, un ojo apagado, una mano quebrada, torcida, no podía ser mayor de un año, tenía que ser un animal perfecto. Y eso le hacían un examen exhaustivo. A Cristo le hicieron ese examen exhaustivo, lo indagó Herodes, lo indagó Pilato, lo indagó Anás, lo indagó Caifás, todos los religiosos le pusieron el sí, y todos decían, no hallamos nada malo de él. Le mandaron a unos soldados a capturarlo y dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Y ellos dijeron, porque jamás hemos visto hablar un hombre como ese. Jesús es el único ser sacrosanto, inmaculado que ha pisado esta tierra y no se ha dejado contaminar por el mal. Entonces Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2, dice que tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Por eso cuando Pilato le dijo, dígame la verdad, hombre, que yo no puedo salvar, Jesús le dijo, usted a mí no me quita la vida, yo la pongo y la vida. Entonces, ahí donde aplica. Pablo dice que él recibió un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Kyrios, ¿cierto? Kyrios, que significa Señor de todo lo creado. Ese es el nombre que recibió, Kyrios, que es el Señor de todo lo creado. Por eso los dualistas, pues maluco mencionar a personas de otras religiones, pero toca porque precisamente para eso esta materia, para definir conceptos. Los testigos de Jehová, algunos personajes trinitarios, politeístas, asumen que Jesucristo fue el primer ser que Dios creó, que fue el primero. Sencillamente porque encuentran en la Biblia esta expresión primogénito, ¿cierto? Que ahorita lo miramos. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo volvió en pañales. Primogénito significa primero de varios, primero de otros, primero de muchos. Es el primero. Por eso vemos a Jesús en la cruz antes de morir, delegándole responsabilidades a Juan. Hasta la muerte fue responsable Jesús con su madre, porque José ya había muerto, y cuando el padre moría, el hijo mayor tomaba la batuta de la casa. Entonces, antes de morir, le dice a María, mujer, he allá tu hijo, y le dice a Andrés, al discípulo, hijo, he allá tu madre, encárgate de ella, ¿cierto? Por ser el primogénito. Pero también encontramos, por ejemplo, aquí en Juan, usted encuentra, uy, qué pena, ya lo habían anotado. Amén. Bueno, encuentra en San Juan capítulo 3 el mismo Jesús exponiendo la doctrina acerca de los que han subido al cielo. Ustedes saben que la religión tradicional nos enseñó que María se fue al cielo en cuerpo y alma. Y Jesús en San Juan 3:13, entonces dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está, no dice que estuvo, que está estando en la tierra, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, número 21,
4. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, está hablando de la crucifixión, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Unigénito. Definamos esto. Unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, hay que definir lo que significa este término. Para ustedes, ¿qué significa el término unigénito? Único. Levanten la mano los que creen que significa único. Una sola genética. La mayoría. ¿Usted qué cree? No significa único. Ah, bueno, tranquila. Bueno, lo que pasa es que, escuchen hermanos, si afirmamos que unigénito significa único, entonces derrumbaríamos la teología de San Juan 1:11, que dice: a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Hablando de Jesús, salvar y al pueblo de Israel. A lo suyo vino en singular, lo suyo. Mas los suyos en plural no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si decimos literalmente que unigénito significa único, estamos afirmando que Jesús es el único Hijo de Dios. Entonces, nosotros ¿qué venimos siendo? ¿Sí o no? ¿La cogieron? ¿La cogieron? Porque la gente dice, todos somos hijos de Dios. Ayer lo estudiaban los pastores y yo lo escuché y me enriquecí. Aprendí. Todos son hijos de Dios por creación, pero no por la genética humana o la genética espiritual, porque está la genética espiritual. Estábamos hablando esta mañana de que como Dios no tiene ADN, escuche, Dios no tiene ADN, ¿cómo engendró Dios el Espíritu Santo? ¿Cómo engendró a Jesús en el útero de María? Dios no tiene ADN, pero tiene monógenes a través de la palabra. La palabra de Dios tiene un poder creador. Cuando el ángel le habla a María y le dice, favorecida eres, mientras María abre el oído a la voz del ángel, el Espíritu Santo le está fecundando el útero, le está colocando en monógenes. Monógenes se parte a la mitad, y monos significa único, y genes significa raza. Se lo voy a escribir. Monos, todo en mayúscula porque es griego. Entonces, monos significa único. Único. Y genes significa. Esto es. Perdonen que aquí me enredé. Genes, entonces significa todo esto: raza, familia, descendencia, y estirpe. Eso significa la palabra monógenes. Lo que Dios colocó en el útero de María, el nombre del ADN, pues su monógenes. Su monógenes. Monos único, genes, raza, familia, descendencia, estirpe. Por eso la palabra unigénito significa dos cosas claves. La primera, por aquí lo dijeron, sino que lo dijeron de otra forma. Unigénito significa, número uno, único ser engendrado por el Espíritu Santo. Busque otro que sea engendrado por el Espíritu Santo. Por eso dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso dice la Biblia que Jesucristo es el unigénito del Padre, o el único Hijo de Dios en cuanto a su naturaleza.
Entonces significa que es el único ser engendrado por el Espíritu Santo, ¿correcto? Y significa que Jesús es la única ofrenda presentada por el pecado de la humanidad. No hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otro sacrificio que pueda garantizarle al ser humano perdón de pecados y vida eterna. Por eso dice Jesús, y esta es la condenación. Dice el escritor Juan, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, el unigénito del Padre, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué quiere decir? Negar que Jesucristo es Dios es rechazar la única oportunidad de salvación que hay. Pero tener a Jesucristo como Salvador es tenerlo todo. ¿Cómo comienza Isaías el mensaje? En Isaías capítulo 1 dice que el hombre sin Cristo es una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies. A Pablo, escribiendo a los Efesios capítulo 2, dice que el hombre sin Cristo es un cadáver que camina. Y Juan termina en Apocalipsis 3:17, el mensaje lo dice diciendo que el hombre sin Cristo puede tenerlo todo humanamente hablando, pero si no tiene a Cristo es pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Hermano, creo yo que nos ayuda a ampliar la idea de la palabra unigénito, hablando de esa manifestación de Dios. Pablo, cuando habla del Señor Cristo, tiene que hacer un paréntesis: bueno, Cristo según la carne. Según la carne. Entonces, si uno le pregunta por uno, uno dice: no, mi papá es este, mi mamá es este. Es una línea natural. Claro. Pero él tiene que hacer ese paréntesis, una excepción para ahí, explicar lo que había en el Señor Jesucristo. Hebreos 5:7. Vamos a leer Hebreos 5:7. ¿Qué dice? Ahí ajusta lo que el hermano acaba de exponer. Dice Hebreos 5:7. Vamos a mirar la Biblia. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Una persona que no tenga la revelación del nombre dice: sí, ven, Cristo fue oído por el Padre, pero el texto está diciendo Cristo en los días de su carne, o sea, de su humanidad. Otra versión más antigua dice Cristo en los días de su vida terrena, o Cristo en los días de su humanidad, habiendo ofrecido muchas veces, o habiendo ofrecido súplicas y ruegos, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió la obediencia. Confirma lo que estábamos hablando ahorita de la doble naturaleza de Cristo, la perfectamente humana y la perfectamente divina. Listo. Había otra cosa por aquí para dividir o para aclarar. Entonces, por eso el apóstol Pablo, hermano, habla de Cristo como el Cordero Inmaculado y como el Kyrios, que es el Señor de todo lo creado. Y por eso dice el verso 9 que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta donde no hay más. Ya no hay más soles de ascenso porque Él se lo llevó todo. El Salmo 24 dice, bueno, la Biblia dice que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Quiere decir que Él fue el único que pudo matar la muerte. Y el Salmo 24 manifiesta cuando entró el Rey de Gloria. Cuando un rey de una nación antigua venía de la guerra, de conquistar otro reino, venía un escuadrón adelante y él venía detrás con su cuerpo de seguridad, y detrás venía un séquito de esclavos que recuperaba ya, y por último el ejército haciéndole la retaguardia a ese rey, y entonces todo el mundo salía a ovacionarlo por esa conquista. Jesús, dice la escritura de los Hebreos, que no entró como el sumo sacerdote entraba una vez al año al santuario a ofrecer sangre de machos cabríos, sino que entró en el mismo cielo para ofrecer su propia sangre. Y el Salmo 24 manifiesta la entrada triunfal de Cristo en el cielo y dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria?
Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. El texto que leíamos ahora de Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte pero es vencido por otro más fuerte. Ahí está la entrada triunfal de Cristo en los cielos, coronándose como el Rey inmortal de los siglos. Entonces, por eso Pablo lo exalta y dice, por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se doble toda rodilla de los que están en el cielo. O sea que si hay un Padre también le va a tocar. Y lógico y absurdo. Todos los que están en el cielo y en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, dándole cumplimiento a lo que dijo el Señor por medio de Isaías, que dijo que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es que, hermano, lo que les decía, la Biblia es un libro monoteísta desde el principio hasta el fin. No aparece, para encontrar la Trinidad en la Biblia tiene que ser que la escriban con lapicero. Trini pertenece a Trinidad. Que la Biblia sea de una señora que llame Trinidad y la marca. Esa es la clave. De resto, la Trinidad no aparece en la Biblia. La gente la quiere hacer ver así, pero recordemos que la Trinidad nació en el año 325 después de Cristo. Hubo un concilio, el primer concilio de Calcedonia, en el año 281 después de Cristo, donde un hombre llamado Tertuliano expuso en la mesa. Era como una pequeña junta directiva que manejaba el sistema religioso, y dijo, si Cristo hablaba de un Padre y hablaba de un Espíritu, es porque hay una Trinidad, hay una familia divina en el cielo. Y el tema se quedó ahí en la mesa. Pero en el año 325 después de Cristo, que hubo otro concilio, ya el primer concilio de Nicea, ya no era Tertuliano sino Constantino de Alejandría. Constantino, el primer tema que sacó fue la carta de Tertuliano, y dijo, Tertuliano tenía razón. Entonces lo vamos a establecer como doctrina universal, por eso se llama catolicismo, porque significa universal. Y Constantino era un emperador, y Constantino se paró en la mesa y dijo, aprobado, de aquí para abajo todo el que esté bajo estos hombros será católico, y el que no lo sea se declara objetivo militar, muerto. Entonces vinieron las tales cruzadas cristianas en el tiempo del oscurantismo, las persecuciones, matando gente en nombre de Dios, matando personas en nombre de Dios, porque eran la religión universal. Para el año 451 después de Cristo ya se había propagado como doctrina universal, y en el año 606 después de Cristo habían llenado toda la tierra existente de esa doctrina. Y el que era tan anciano, creo que es el 400. Por eso, 451. Por eso, usted lee Apocalipsis 13 y habla de dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, no es salir de las aguas, es un ascenso político, religioso. Vi salir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. El leopardo es el animal más veloz que hay. Y habla de que el catolicismo, el trinitarismo, en menos de 200 años llenaron toda la tierra existente. Pero pregúntese, ¿cómo trajeron la religión aquí a México? A punta de escopeta. Sacaron los presos que habían en España condenados a muerte, lo montaron a los barcos, le dieron escopetas y le dijeron, vámonos para México, a descubrir América. Llegaban aquí, cogían al campesino y le decían, usted y sus hijos son mis esclavos porque yo los descubrí. Su esposa y sus hijas son mis esclavas porque yo las descubrí. Su tierra, sus vacas y sus mulas son mías porque yo las descubrí. Así lo dice el rey de España y el papa de Roma. Comuníquese y cúmplase. Entonces obligaron a bautizar a los niños desde que nacían para obligarlos a ser católicos. Y usted habla con una persona que sea bien religiosa y dice, no, yo no cambio porque mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi papá fue así y yo me muero así porque yo nací así. ¿Quién dijo que usted nació así? A usted lo obligaron a ser así, pero usted no nació así. No le dieron la oportunidad de elegir. Entonces vuelve el texto y dice, una bestia semejante a un leopardo, por la velocidad con que llenó la tierra, no es una bestia en sí, sino el sistema religioso. Sus pies como de oso. Habla de un poder destructivo. ¿Cuánta gente mataron en las cruzadas? Un oso lo que pisa lo desbarata.
habla de la cantidad de gente que mataron imponiendo su ley, su religión, su sistema pagano, sus pies como de oso, poder destructivo, su boca como boca de león. El león cuando ruge hace callar a todos los animales, porque es el rey. ¿Usted quién cree que manda más en un pueblo de estos, el alcalde o el párroco? El párroco. ¿Quién manda en la tierra, Estados Unidos o el Papa? El Papa. Esa es la boca de león. Cuando ese señor habla, todo el mundo, silencio que es el Papa, silencio que es el Padre, es el párroco, esa es la boca de león. No es un dragón en sí, sino que ese es el sistema político y simbólico. Y luego dice que tenía 7 cabezas, son los 7 sistemas de gobierno que ha tenido Roma durante toda la historia, que nacieron con el sistema real, luego vino el sistema dictatorial, que es una dictadura, luego el sistema triunviral, de los triunvirato, luego el sistema decemviral, los 10 patriarcas que gobernaban la religión y la política, luego viene el sistema consular, que todavía se ven los cónsules y los reinados de reyes, carros y carrozas, reinas, reyes y duquesas, que eso todavía se ve en Europa, todavía existe. Los consulados, que hasta de Colombia tienen consulados para todo eso. Y por último, porque se me olvidan nosotros en el momento, eso lo vemos en escatología, por último estamos en el sistema papal, que son los sistemas que ellos han impuesto. Y los 10 cuernos, el cuerno en la Biblia simboliza poder y se refiere a las 10 potencias con los países industrializados que gobiernan el mundo. Bien. Pero aún así el Señor Jesús es el Señor de todo lo creado. Y aunque ellos lo humillaron, aunque lo desprecian, aunque no lo reconocen, y aunque lo vituperan, y nos vituperan a usted y a mí por ser de Cristo, pero va a haber un día en que todas rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Él es el Señor, y toda mano será débil como el agua. Cuando venga el Señor en las nubes y lo tengan que reconocer como el único y verdadero Dios. Amén. Cerramos aquí este espacio. ¿Alguna pregunta? Para que continuemos entonces ahí en el módulo. ¿Listo? Pastor, ¿alguna pregunta? La circuncisión. Ustedes saben que el tema de la circuncisión viene desde el pueblo hebraico, donde por salubridad hacían que los niños fueran circuncidados al 8º día. Pero también era una norma que les exigían para poder pertenecer al pueblo de Israel. Si un niño no era circuncidado, no podían decir que era hebreo. Ese era el sello para ser perteneciente a la familia hebraica. Página 3 del módulo. ¿Listo? Y luego viene el desarrollo normal de Jesús. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres, para hacerlo así volando. La tentación, Jesús, el bautismo, que Dios se bautizó para dar ejemplo de que si Él lo hizo, Juan se opuso. Yo necesito que usted me bautice, pero Él dijo, no, bautízame tú a mí para que se cumpla toda justicia, o sea, para dar ejemplo de que si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros de ahí para abajo? Tenés el detalle sanitario sobre la circuncisión. Venga, hermano, aproveche. Lo tiene ahí, no, explíquese. No, aprovechemos aquí que usted tiene el conocimiento. Venga, hermano, y nos ayude. Bueno, Dios les bendiga. No voy a dar materia, pero primero por tus palabras. Un descansito cuando se. Amén. Amén. Bueno, yo creo que no hay de qué alarmarse, ¿verdad? ¿O sí? Entonces, con lo que les voy a dibujar, usted no tiene que salir corriendo. Porque la circuncisión se hacía en la parte del pene. ¿Qué era quitar el prepucio? ¿Cierto? ¿Qué era quitar esta parte del prepucio? Resulta que todas las normas que nosotros nos encontramos en la Biblia, como el ayuno, como la circuncisión, todas esas cosas tienen una razón de ser
en el sentido sanitario que Dios le provee al pueblo. Resulta que en tiempos cuando Israel entró a Egipto, Egipto estaba sufriendo una pandemia, como era en ese país, que en su momento era epidemia, llamada epidemia, pero después fue pandemia, se regó a Siria y a otras naciones. Y era la epidemia de la sífilis. Y son enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Esa pandemia, esa epidemia de sífilis que hubo en Egipto fue corroborada hace unos 15 años por los arqueólogos en los descubrimientos que han venido haciendo en el terreno egipcio y aún en el asirio. Entonces, cuando el Señor dice, les da la orden de circuncidar a los niños, ¿sí? Lo que quitaban era el prepucio del miembro del varón y era una medida sanitaria. ¿Qué sucede? En el desierto no había agua suficiente para el baño, para el aseo diario. Como no había agua suficiente para ello, entonces quitar el prepucio del pene era librarnos de todo líquido seminal o de orina que quedaba ahí y que al momento del coito con la dama entonces pudiera llevar una bacteria, ¿sí? Y de esa manera contaminar y aparecieron las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entonces esa es una medida sanitaria. Por eso cuando las parteras egipcias que les dieron la orden de matar a los niños menores de 3 años, cuando les dieron esa orden y luego queriendo el faraón que los niños no seguían creciendo, seguía el pueblo creciendo, llamó a las parteras. ¿Qué pasa? Ella dice que cuando nosotros vamos, los hijos de las hebreas son más fuertes, más robustas, porque es la palabra que utilizan, más robustas, pero no hablaban de ser voluminosas, gorduras, sino que estaban hablando era de fortaleza, de sanidad, que era lo que no tenía el pueblo egipcio. De hecho, el pueblo egipcio se dio cuenta que esa medida, se dieron de cuenta que esa medida del pueblo hebreo era una medida sanitaria en el momento, y fue lo que aplicaron para detener ¿sí? Todo esto va encaminado a la salud del pueblo, al bienestar del pueblo. Dios siempre procuró. Por eso cuando ustedes miran también la parte del ayuno, ayunar, hermanos, es otra medida de Dios sanitaria. ¿Qué logra el ayuno? No solamente usted logra irse a un lugar, no se ayuna para doblarle la mano al Señor atrás y decirle, bueno, me da la esposa que quiero, o vamos a ver, o me da la finca que le estoy pidiendo, o me resuelve. No, no es para doblarle la mano al Señor. El ayuno es un estado en el cual usted se va a un rincón, a un lugar con Dios, a meditar, a estudiar, a esperar en su voluntad, pero a la vez todo el sistema digestivo, gracias hermano, todo el sistema digestivo, resulta que de los alimentos que usted toma, el 60% de lo que entra va a contaminar el cuerpo humano, el 40% va a salir, ¿sí? Pero, ¿qué sucede con algunos metabolismos? Algunos metabolismos retienen la grasa, ¿sí? Algunos retienen la grasa, otros retienen el azúcar. El páncreas, los riñones y los pulmones están diseñados para contener ciertas sustancias que el cuerpo necesita, ¿sí? Pero llega un momento en que por la edad, la falta de ejercicio, la sedentariedad y eso, entonces ellos empiezan a retener. ¿Qué es el azúcar en la sangre? Que el páncreas dejó de funcionar. ¿Por qué el páncreas dejó de funcionar? Porque está cargado de azúcar.
dejó de funcionar. ¿Cómo lo limpia? La única manera, según la ciencia, ha descubierto que la única manera de limpiar el cuerpo humano de toxinas es el ayuno. Es el ayuno. Cuando usted ayuna y solamente toma agua, usted no le está echando ninguna toxina al cuerpo, no le está echando ningún alimento. Por lo tanto, lo que él elimine, el agua es lo único en la creación, el único mineral que no contamina. Por lo tanto, cuando usted le echa agua al cuerpo y no come nada, lo que está haciendo es limpiando. Por eso las personas que más ayunan, entonces nosotros decimos, es que ese hermano es muy sano porque ayuna mucho, mantiene conectado con Dios. No, es la razón natural que Dios le puso al asunto. ¿Sí? No es tanto que viva de rodillas y que ayunó y Dios lo sanó. Posiblemente no fue que Dios lo sanó y no que diga lo que le está diciendo él. Es que necesitas ayunar para que estés bien. Porque eso es lo que yo utilizo para darte sanidad. ¿Sí me hago entender? Pero como nosotros espiritualizamos todo, a nosotros se nos pasa un grillo por delante. ¡Ay, pasó el Señor! Bueno, compañero, ¿me van a entender? Entonces, así sucesivamente, por ejemplo, vigilar, guardar la noche, ¿sí? Lo que hace es que lo entrena los sentidos. Ya sé que le puede hablar a usted. Entrena los sentidos para que el ser humano se adapte a los entornos nocturnos y pueda conocer los entornos nocturnos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha descubierto que el hombre es autónomo, el ser humano y algunos animales son autónomos por un ojo. Entonces el ser humano puede, mientras mira a un lugar, con el ojo derecho ver a un lado y con el izquierdo ver en otro. Entonces ellos desarrollaron unos cascos para la Fuerza Aérea en las que el casco tiene unos hologramas. Y ellos con un ojo ven el tablero del avión y con el otro pueden ver el radar y el entorno en que están volando y hacia dónde van y todo eso. La bitácora, se llama la bitácora. Entonces ellos pueden pilotear la nave y aquí ver a dónde van, a dónde los llevan, qué órdenes les están dando, todo. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas, y uno se interna en conocer a Dios, ¿sí? A la vez en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. Pero ese conocerme y entenderme es que ahí hay unas cosas que nosotros las tomamos naturales o normales, cuando en realidad tienen un significado más profundo. El Señor les bendiga. Gracias, pastor. Gracias a usted, hermano, por la ayuda y la exposición. Bueno, entonces veníamos hablando en esta columna de todos los frutos o las obras